Tú sabes. Sexy motherfucker. No, en realidad no. No. Sí. Bueno, sí, está bien. Pero vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con el tópico hoy de periodismo. Y justamente hablando de periodismo, vamos a hablar de los medios de comunicación. Pero no me voy a poner a dar clases como hago todas las semanas con mis queridos alumnitos y alumnitas que me deben detestar porque hablo del tema. Uy, qué lindo está este. Mirá lo que es este Rick Sánchez, lo voy a poner en cámara. ¿Cuál me voy a llevar a mi casa? No, Diego? ninguno. Nah, cámara, No, ninguno. Tenés ninguno. demasiados, Diego. Che, ¿vos sabés qué es lo que me pasa con estas cookies de Alojomora? Que no Que te digo, las querés comer. no, es que parecen coleccionables. Son galletitas, viejo. Yo todavía tengo guardado el Yoda. No, No, mentira. joder, ¿en serio? no, Por ahí pero... si los guardás se convierte en licor. Yo hacía como tenaza, lo comía y decía, no, Ah, te sí. quiero tanto. Sí. No, encima son riquísimas. Bueno, vamos a hablar del tribal media. Vamos a hablar. Enjuiciados por los medios, o juicios Me voy a calmar. mediáticos podría ser. Ujú. Son 6 episodios no lineales, es decir, uno que puede ver en el orden que se le antoje, el caso que quiera. Son Que 6 se te cante. casos de juicios que se mediatizaron en los Estados Unidos. Vamos a hacer un raconto rápido. Hagamos. A ver, es documental, muchísimo material de archivo, casi todo de material de archivo, excepto los testimonios presentes de las personas implicadas en estos casos, en estos juicios mediatizados. 6 episodios, cada uno es aproximadamente de 1 hora, por lo cual tiene su extensión. Tranquilamente podemos decir es un desarrollo. documental y se terminó, pero son 6 en particular. ¿Por qué? Porque el denominador común de esta producción de George Clooney tiene que ver con esto, con los juicios mediatizados. ¿Sabías que el productor es George Clooney? No. Ah, sí, sabía. Ah, ¿viste? Sabía porque me llamó la atención. ¿George o Clooney? Vamos a hablar entonces de los 6 episodios. El primero, por ejemplo, se llama Talk Show Murder, que sería como el asesinato en un programa de talk show. Ese fue el que vi. En el programa de Jenny Jones, en la década de los 90, cuando estaba el furor de estos programas, ¿se acuerdan de Geraldo Un talk Rivera, show. Oprah Winfrey, Jerry Springer y todos esos programas de mierda donde exponían a la gente y se peleaban en público, se revoleaban las sillas y todo esto? Bueno, hay un caso en el cual a una persona le dicen venite al programa, que hay una persona que te va a revelar que está enamorada de vos en secreto. Llevan a este muchacho y la persona que estaba enamorada de él resulta que era un amigo. Y él se sintió avergonzado en público ante millones de espectadores en Expuesto. Estados Unidos, expuesto, y le pegó unos escopetazos a ese amigo. La cuestión es que el juicio fue hacia la productora del programa, entre otras cosas. Recursos de abogados. Digamos, hay algo que vos hoy creo que antes de salir a leer lo mencionaste 2 o 3 veces en este en particular, y te invito, Vicky, a que lo menciones y lo cuentes, que es el recurso de ¿por qué te ríes cuando Ay, en el estrado, en el maravilloso. juicio, sube la conductora Jenny Jones Maravilloso. en este juicio y el abogado querellante? Momentazo. Contalo al aire. Porque lo que tiene esta serie es que, por lo menos este episodio, es que hace mucho foco como en los abogados, y hay uno de ellos Todos hacen mucho de los recursos y el manejo de este circuito. Y hay uno que es como muy mediático y que es muy hábil, y lo que tiene de muy interesante es cómo ellos mismos van contando y te van mostrando con material de archivo cómo hicieron el proceso mental para llegar a lo que vos ves en el registro de archivo. Entonces, los productores lo que decían era que el personaje, el Es que chico, son personajes. sí, el chico se había divertido en el programa porque se reía. Entonces el abogado, que no la lograba sacar de su eje a la conductora del programa, en un momento nota que ella se sonríe todo el tiempo y le pregunta por qué se reía, y ella le dice que porque no está cómoda, y él se agarra de eso en un acto, la hace pisar el palito y le dice, bueno, vos no estás cómoda, ese chico tampoco estaba cómodo cuando se reía, no como vos que decís que te estás divirtiendo. No. Tremendo esos giros, y lo que tiene es que mientras te lo muestran, el abogado te va contando cómo no sé, lo difícil que había sido para él llegar hasta ese momento, cuándo se le ocurrió, en qué momento tuvo esa salida, cómo piensa las preguntas. Entonces es re interesante desde ese lugar, como ver cómo funciona la inteligencia de los abogados. Y además vas resignificando y redescubriendo el material de archivo en las filmaciones, porque, por ejemplo, cuando pasaba este programa en vivo, esta persona que le revelaban el secreto de que había un amigo enamorado de él, se sonreía y decía, me mentiste, respondía medio como en chiste o como de alguna manera
uno decía, bueno, lo tomó con humor. Es que en realidad la situación es bastante... Cuando vos lo ves, no te da la sensación de que el tipo va a salir de ahí y lo va a matar. O sea, ves una persona expuesta que se ríe, se tapa la cara y dice, ay, no, me mentiste, no, yo no soy homosexual, qué sé yo. Ahí queda, más o menos. Claro. Entonces, justamente lo que tienen estas posturas es no el programa que dice que no tuvo nada que ver el programa en sí mismo, sino que este chico después termina, no sé, por otras cuestiones asesinando al otro, y después los otros que dicen no, que es la exposición lo que es el detonante. Exacto. Para que este chico después vaya y asesine al otro. Totalmente. Bueno, pasamos al segundo, que es Subway Vigilante. O sea, yo como estoy hablando del primero. No sabés lo que te perdés. El vigilante del subte sería la traducción, que tiene que ver con el caso que pasó principios de los 80, 1984, en el subte de Nueva York, un caso que se supo digamos, todos estos casos son mediáticamente expuestísimos. Bernard Goetz, un tipo en el subte, saca un arma y le pega varios balazos a 4 muchachos afroamericanos en el subte de Nueva York. ¿Pasó ayer? No. No, pero te juro que son estos episodios, estos documentales para verlos hoy en el contexto que estamos viviendo, para entender que esto no es de ahora, es desde siempre en Estados Unidos en particular. ¿Qué pasa? El tipo, rubio, alto, de gafas, un trabajador promedio que todos los días tomaba el subte para ir hasta el trabajo, un empleo de clase media, típico, saca un arma y le pega varios corchazos a otros muchachos de color, como se suele decir ahí, afroamericanos, negros en Nueva York en el subte, y a uno de ellos lo deja con daños mentales severos y de motricidad. Es decir, no queda postrado. No lo mató. Todos hospitalizados, el caso se expone en los medios, y para un sector amplio de la sociedad y los medios empiezan a hablar como el vigilante, el superhéroe que tomó justicia por mano propia, porque la fuerza de seguridad, la policía no hace nada al respecto, y no hay juicio y demás. Digamos, de alguna manera lo envalentonan a este personaje, Bernard Goetz, que además este tipo, envalentonado con eso, no para de hablar en los medios, de presentarse, ser entrevistado en todos los programas de televisión, fue a todos los canales, lo entrevistaron, era como una especie de héroe público que tomó justicia por mano propia. Hay un juicio súper mediático, que además se lo declara de alguna manera inocente y demás. Después, el devenir del capítulo tiene muchas aristas que da para verlo y completarlo, pero esto es lo que muestra cómo un suceso pone o posiciona a un personaje como una figura pública, y además, entendamos, en este contexto que habla del tipo, le pega a 4 muchachos y dice, no, porque me iban a robar, eran negros, andaban robando, me apuraron, yo no aguanté más porque estoy podrido, ya una vez me pegaron, me rompieron una rodilla, etcétera, etcétera. Le pega corchazo, y listo. Y encima, los medios lo envalentonan y lo ponen como una especie de héroe del pueblo en Nueva York. Esto lo simplifico de una manera porque vos lo ves y no podés creerlo. Claro, todo lo que dice ocurre y demás. Hasta hay agrupaciones que lo escoltaban, los guardianes, los ángeles guardianes, que empezaron a patrullar con boinas rojas, vestidos de rojo, personajes conocidos también de la escena. Me hace acordar, ¿viste lo ridículo que suena ese video? Que un vecino dice que vino un chico a las 2 de la mañana y le dijo, ¿me da agua? Y dice, no, agua, 2 de la mañana, agarré y le pegué 2 tiros. ¿Viste que hay como un meme de eso? No. Que parece re ridículo. Bueno, eso. Pero imagínate que todos los medios estén diciendo, y sí, obvio. Totalmente. Y esto no es todo, ¿eh? Tengo para contar varios más. Voy rápido porque no sé si nos va a quedar tiempo. El tercero, por favor, véanlo. El tercero es 41 tiros. 41 shots. Tienen que verlo porque contextualiza y pone de manifiesto lo que está pasando en este momento en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Amadou Diallo, un joven de Guinea, africano, se va a estudiar a Estados Unidos con la plata que le junta la madre, que le regala, le dice, vos vas a capacitarte, vas a estudiar y vas a volver mejor a nuestro país. Joven, 20 y pico de años, estaba en su casa en el barrio del Bronx, en un departamentito, estaba en la vereda, haciendo lo que tenga ganas de hacer en la vereda, en la puerta de su casa. Pasan 4 policías de civil en un auto, de civil. El tipo se pone nervioso, va a sacar la billetera y lo balean. 41 tiros le pegaron entre los 4. 41 tiros. No. Juicio, mediático obviamente. Se realizaron marchas, movimientos en todo el país. Una cosa de no creer. Lo que están viendo ahora pasó en el 99-2000. Esto pasó en el 99, principios del 99, marchas en el 99, en el 2000, como la están viendo ahora. La comunidad afroamericana, los inmigrantes, todas las minorías recontrapodridos, porque encima los 4 policías fueron declarados inocentes.
todo el Me juicio. estás jodiendo. Sí, todo el juicio, todo es una cosa. Por favor, tienen que ver esto para entender también Obvio, sí. el nivel de hastío que hay en la sociedad norteamericana en Total, cuanto a las minorías, la total. comunidad afroamericana y demás. El cuarto episodio se llama El Rey Ricardo, King Richard. Este personaje increíble, Richard Crashy, había fundado una compañía, se llama Health Out, una especie de obra social en Estados Unidos, que el tipo inflaba los números de cómo le iba a la compañía para ganar más inversión, más dinero, hasta que llegó a tener todo. Lo que se te ocurra era mucho. O sea, llegaba un programa de televisión y decía, ¿cómo estás? Tomá, te doy un cheque por $100.000. Así, o sea, era una bestialidad, tapa de todos los diarios, incluso de el lujo, el tipo llegó a tener incluso hasta una banda de rock, porque le pintó. Un personaje que no se puede creer, pero increíble, de esos tipos que decís, no, esto es una película, bueno, no, es un documental. Crashy, ¿qué pasó? Sale el juicio, se mediatiza y se descubre la estafa. La estafa, digamos, que inflaba los números y demás, fue como una especie de decepción, lo odiaban en su propio pueblo, toda la autopista, el pueblo, todo se llamaba Crashy. Era una cosa de loco. No. Cuando el juicio se hace mediático, el tipo da la vuelta y dice, en lugar de que me enjuicien a mí, vamos a cuestionar al gobierno por meterse con alguien que le fue bien. Pero acá hay un concepto que tiene que ver con todo esto que es Driver Media, que dice, hay dos juicios siempre. Un juicio es el juicio en sí, lo legal, la justicia, pero hay otro juicio que es la opinión pública. El tipo, como sabía que perdía en este sentido, lo que hace es ganar lo que era el sector de las minorías, la comunidad de color, como puede decirse a veces mal. Entonces se hace pastor. Y en una iglesia de la comunidad afroamericana, con los negros. Entonces, en el país se dividió y eran todos los muchachos afroamericanos ahí apoyándolo a Crashy, porque era una lucha del sistema de alguna manera. Eso Una es cosa brillante. No, el tipo era muy inteligente. Un descontrol total. Posta, digamos, es para verlo. Este es un poquito más liviano que los otros. Sí. Recontra para verlo, pero esto no es todo. Ahora sí nos ponemos un poco más bajón y vamos a hablar del quinto episodio, que es Big Dance. Big Dance era un bar. Ustedes toda esta historia la van a conocer por una película. Ahora les voy a decir cuál. En 1984, una joven se queda sin cigarrillos en su casa, se va a un bar a comprar y es violada por 6 personas. No. En un pueblito, New Bedford, de la comunidad portuguesa en Estados Unidos. El juicio es televisado. Cuando recién empezaba la cadena CNN, televisan el juicio. Y lo que hacen es exponer todo esto porque iba a ser televisado y demás. Pero querían preservar y reservar la identidad de la chica violada. La cuestión es que en el juicio, ella, cuando empieza a ella a hacer el testimonio, oculta y todo demás, le dice, ¿cómo te llamas? Cheryl Araujo. Cuando inmediatamente se pone el nombre público, o sea, lo estaba viendo todo el país. De hecho, decía, no, yo estoy dejando de ver novelas para ver este caso. Hay un morbo terrible con la violación, con descripción. La primera vez que se describe a nivel general. Hubo marchas, miles de personas marchando, pero no por ella. Marchando por los acusados. No, una cosa que indignante totalmente. Y bueno, a raíz de esto, en Estados Unidos bajaron las denuncias por violación, por haber expuesto a la denunciante, donde se la acusó, donde se la juzgó y se la señaló a nivel mediático y obviamente en el juicio. Me hace acordar algo que está pasando en Playa Unión, justo hoy, ¿no? Terrible. ¿Por qué digo lo van a conocer el caso? Porque fue llevado al cine en 1988, unos años después, por Jodie Foster en la película Acusados. Está inspirada y basada en esto, en este juicio. Mira. Y el último de todos, Blago. Mucho más reciente. Rod Blagojevich era gobernador del estado de Illinois en Estados Unidos. Gobernador, varias veces reelecto, un personaje con futuro de Casa Blanca. ¿Y qué pasó? El tipo era muy mediático, tenía la prensa a su favor todo el tiempo, estaba en todos lados porque era como, che, este pibe, este joven, tiene todo para un futuro de Casa Blanca. Entonces la prensa estaba muy a favor, pero justo se expone un caso donde cuando, digamos, Barack Obama llega a ser presidente, se libera la banca de senador en Illinois, en el estado de Illinois, de Chicago. Y el tipo empezó a llamar gente para decirle, yo ofrezco la banca al mejor postor. Llevó un juicio, quilombo obviamente mediático porque era mediatizado, y se va al juicio. Por un lado se demuestra la inocencia de Blagojevich. ¿Por qué? Porque él no se había metido nunca un peso en el bolsillo.
Pero ¿qué pasa? Al ser mediático y el juicio televisado, el juez, en otro juicio, en una segunda instancia, dice, vamos a mostrar una medida ejemplar para Estados Unidos, que un político no puede hacer esto, y le dan una pena mucho más larga, más severa, que a cualquier otra persona por el mismo digamos, acto. Sí. Lo interesante de esto también es que está metido Trump, porque Qué lo conoció. raro. Trump lo conoció porque fue uno de los participantes del programa del reality que tenía. Ah, mira. De Apprentice, ¿se acuerdan? Bueno, entonces de alguna manera dice, no, pero me parece que esto no es justo, bla, bla, bla. Un caso súper interesante y cómo en esto, de alguna manera, el haber sido mediatizado le jugó en contra precisamente al personaje, porque tenía que dar una lección al resto de la sociedad que estaba viendo el juicio en vivo. Así que 6 episodios súper interesantes, están buenísimos. Re buenísimos. Re buenísimos. Lo metí corriendo todo. Te vi. Sí, bueno. Producido por George Clooney. Tribal Media. Obviamente tengo que decir pulgares para arriba. Sí. Pulgares para arriba. Sí. Interesó, ¿no? Dieron ganas. Así que bueno. Ajá. Hablando de ganas. ¿Ganas? Usted siempre gana. Hola, Brian. Hola, ¿cómo le va? Bueno, así rápidamente. Aquí estoy como quien deja una estela de humo. Bueno, vamos con el último tema para cerrar. Sí. Bueno, vamos a escuchar Let's Dance de David Bowie, el camaleón del rock. Oh, tremendo. Sí. Lo elegí por una película que se llama Radio Encubierta, que encontré por ahí, como que me la agendé para ver, que es de una radio clandestina que se montó en un barco y en un momento en Inglaterra. Así que Radio Pirata. Sí, Radio Pirata, que le llamaron después, exacto. Sí. La misma peli. Bueno, el tema el tema no sale de ahí, se usó en esa película. Y bueno, así, nota de color cortito, lo produjo con un muchacho que se llama Nile Rodgers, un muchacho que también produjo a INXS, Madonna, Duran Duran, Mick Jagger, los Big 52 y el último disco de Daft Punk. Exactamente, es más, aparecen los videos con Daft Punk. Sí, señor, ahí aparece. Así que bueno, muchachos, cerremos ya con este tema y a bailar. Muy bien, buenísimo. Let's Dance para bailar un poquito antes de cerrar esta jornada de hielo.